Javier, claro, el tópico establece que los grandes españoles pues han sido brutos y meapilas, o sea, conquistadores, militares, sí, monjas, obispos, gente que se dedicaba a abrir la cabeza a otros. Que es compatible ser una persona inteligente con ser un militar. Sí. Que eso también es otro tópico. Estamos rompiendo tópicos permanentemente. Y vamos, eso que todo lo más, algunos de los españoles, pues que no han estado en estas categorías de los meapilas y de los brutos, pues eran solo, así digo, entrecomillado, solo pues escritores como Cervantes, Quevedo y Lope, y pintores pues como Velázquez, como Góngora, perdón, ya me han suspendido en el colegio, como Goya, como Murillo, y no es así, querido Javier. Incluso, mira, se habría podido cruzar los océanos, el Atlántico y el Pacífico, que no se sabía lo que era y no se sabía dónde se iba, y que es el mayor océano del mundo, más grande que algunos continentes, sin que los navegantes supiesen ciencia. Bueno, pues yo creo que no. Y se habría podido construir pues acueductos, universidades, catedrales, murallas, puertos, no solo en España, sino en las Indias, sin saber ciencia. Pues yo creo que tampoco. Indudablemente no. Alfonso Carrascosa, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Que no te dejamos hablar. Nada, no te preocupes porque luego yo no os voy a dejar hablar a vosotros, así que... Bueno, la pregunta del mío, si os parece, con esto rompemos el hielo. ¿Hubo ciencia o hay ciencia en España? Claro, rotundamente sí. Sí, claro. Sí, es que, sí. O sea, yo de verdad... Obvio, claro, es obvio. El problema que tenemos ahora en la actualidad es que hay quien se cree que somos tontos de baba y quien dice unas cosas tales como las que habéis comentado y esperan que nos las creamos, pero es que es el propio hecho científico, la propia constatación histórica de lo que ha ocurrido en España, lo que hace absolutamente refutable, absolutamente rebatible la tesis repetida ad nauseam por los laicistas de que si en España somos unos atrasados, de que si en España somos uno tal. Por ejemplo, voy a empezar por dar un dato sobre el cual después volveremos, porque hace falta hablar del origen de quienes han puesto en marcha esta institución. Decíais en mi presentación, yo soy del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, máximo organismo público científico de investigación español. Tercero de Europa. Noveno del mundo. Que me digan a mí estos señores y estas señoras laicistas si hay o no hay ciencia en España en la actualidad. Y ahora, cuando queráis, nos ponemos a hablar de que desde cuándo hubo ciencia y cómo fue que la ciencia avanzó en España, que es muy interesante esto, ¿eh? Esta orientación del programa es muy interesante. Nos podemos remontar a los tiempos incluso anteriores a la existencia de España. Bueno, vamos a empezar con una lista de inventos o descubrimientos españoles. Por ejemplo, la epidural. Algunos de nuestros oyentes pues son señoras que han tenido hijos y les pusieron una inyección de epidural pues para ayudarles a superar los dolores del parto. Pues esta medicina, este remedio, no sé cómo llamarlo, la verdad, pues lo descubrió un médico español y encima médico militar. También el submarino de don Isaac Peral, el helicóptero, el tren Talgo, que nos lo copian en Estados Unidos y están encantados. En el tren Talgo daría para hablar porque resulta que es tecnología que exportamos, mientras aquí utilizamos la Siemens, Alstom francesa y alemana. Es algo, bueno, ahí supongo que habrá muchas comisiones de por medio, claro. Pues sí, y hombre, hablamos un paréntesis, es que aquí somos tan listos que, por ejemplo, las máquinas, las locomotoras son de una marca y los vagones de pasajeros son de otra. O sea, lo que no se hace en ningún otro país, aquí se hace por motivos, vamos a decir, políticos. Bueno, siguiendo con la lista de inventos españoles, pues la jeringuilla desechable. Antes eran todas de cristal, que se ven en las películas de los años 60 y 70. Yo me acuerdo que a mí me pinchaban y había que hervirla. Sí, efectivamente. Y el olor ese ya daba pánico mientras esperabas para que te pinchara. Pero era la misma jeringuilla, la misma aguja, No, la aguja sí era desechable. La jeringuilla era de cristal. Mi practicante se llamaba Tony en la Tini, pero bueno, probablemente con esas
y con esa misma aguja lo que hicieron fue fortalecerte. Bueno, eso es posible, pero vamos. Entonces, la jeringuilla desechable de plástico también es un invento español. La fregona, se suele hablar mucho de ellas. Y también, oye, a mí una cosa que me gusta mencionar mucho es la quinina, que la descubrió la condesa de Chinchón. Si van nuestros oyentes a ese bonito pueblo madrileño, encontrarán un modesto busto, modesto, pero al menos existe, de la condesa de Chinchón, que era esposa de un virrey, y descubrió la quinina, y esta medicina que permitía superar el paludismo y la malaria a los europeos, que no estaban acostumbrados por el clima tropical, es la que permitió que se pudiese penetrar en el interior de África. La quinina, que la tiene la tónica, por ejemplo. Yo te añado un inventor de pleno siglo XX español que, bueno, que puede que les sorprenda a nuestros oyentes, pero que hay que hablar de él necesariamente, además de por esto que voy a decir, por otras cosas que luego hablaré. Pero don Leonardo Torres Quevedo. Don Leonardo Torres Quevedo, que nació en 1852 y falleció en 1936 de muerte natural, es el considerado ingeniero español más importante de todos los tiempos. De todos los tiempos. ¿Qué cosas hizo Leonardo Torres Quevedo? Pues inventó una cosa que se llamó telequino, precursor del mando a distancia. El telequino. Es decir, navegó con un barco en la ría de Bilbao, activando los timones y el motor de ese barco a distancia. Eso lo hizo Leonardo Torres Quevedo. Pero además también ¿De qué año estamos hablando? Perdóname. Pues estamos hablando Alfonso, de finales del siglo XIX. Finales del siglo XIX. Principios del XX, sí. Ahí, estamos hablando de esa época. ¿Qué otra cosa hizo en la cual algunos historiadores de la ciencia han querido ver un precursor del ordenador personal? El aritmómetro electromecánico de don Leonardo Torres Quevedo. Es una máquina de calcular bastante más allá de lo que eran las máquinas de calcular convencionales. Y eso lo inventó Leonardo Torres Quevedo. Pero sobre todo, la joya de la corona, que tuvo además una carrera aeronáutica sorprendente, porque montó una empresa de dirigibles, etcétera. Pero diré que construyó un símbolo emblemático de la cinematografía estadounidense, que se puede ver todavía cuando, si queréis ver la película Niágara, en el cual hay el funicular de la película de Niágara, que todavía sigue funcionando, que además se llama Spanish Aerocar, se llama Spanish porque lo hizo don Leonardo Torres Quevedo. Y se han cumplido, me parece, si no me equivoco, el funicular, 100 y pico años. El funicular que actualmente atraviesa las cataratas del Niágara lo hizo este ingeniero español. O sea que, inventos españoles. Es que los españoles no chupamos el dedo, no, hombre, no. El chupachús, ya que has mencionado. El chupachús. Chuparse el dedo. Efectivamente, tú lo has dicho, el chupachús. Has dicho la fregona, que es muy importante, y que quien no la conoce lo sufre, porque fregar como se friega la americana con esas bayetas asquerosas que tienes que coger del suelo, echar el agua, luego pasar por un rodillo, escurrir. Es decir, es una cosa lamentable. Así que... bueno, no son pocos los inventos. Es decir, ya queda demostrado que ha habido ciencia en España. Hombre, yo creo que en vez de ponerle calles a Pilar Bardem, por poner un ejemplo, podríamos citar a muchos más, pues ¿por qué no se le han puesto calles en estas décadas a don Leonardo Torres Quevedo? Claro. Ese es el gran problema. Y ese es el problema, y igual sería la explicación de que no hagamos eso. Quiero decir, yo siempre digo que es doble. Además siempre digo igual. Primero, vamos a conceder el beneficio de la duda. Ignorancia. Es decir, estamos en una generación, queridos, muy ignorante. Pero vamos, es que el que os habla, hasta no hace mucho tiempo, especializadísimo, porque la profesión me obliga a ello, en biología, pues de historia, de estas cosas que estamos hablando ahora, que parece que yo soy un experto, porque hombre, ya llevo estudiado unos años, no tenía ni idea. Porque en la Universidad Española, cuando tú estudias biología y punto. Y la filosofía está fuera. Y la historia la dejaste en el bachiller. Y además la historia está menospreciada y tal. Y esto es tremendo. Porque, o sea, claro, ahí es donde nos las cuelan, pero una detrás de otra. ¿Por qué? Pues porque no se conoce. Y la otra forma a mí de explicar que no existan este tipo de menciones actuales a cosas palpables y hechos científicos concretos es la malicia. O sea, es decir, o es por ignorancia o es porque se miente.
de una manera interesada. Que eso es casi la peor de las maldades. Cuando claro. el que miente sabe que está a sabiendas de que lo hace, porque Claro. la ignorancia es muy osada. Efectivamente. Pero la maldad se hace a sabiendas de que se está engañando. La ¿no? maldad Así es. exige dolo. Sí, efectivamente, ¿no? Bueno, pero si abundemos en lo que decía Alfonso de la ignorancia. Aquí hemos tratado, aquí que estamos en los estudios Blas de Lezo, claro, ¿cuánta gente sabía hasta hace unos pocos años que Blas de Lezo le zumbó a los ingleses en Cartagena de Indias? Efectivamente. Vamos pues, a ver, no se claro, conocía claro, quién habláis de eso en España. Hasta hace relativamente poco. Hombre, El libro yo de... tengo que decir que sí lo conocí hace Bueno, muchos años, okay. pero porque mi padre tenía unos libros en casa, unos manuales de historia, 3 tomos del catedrático de historia de instituto, un Pedro Aguado Belver, que ahí lo explicaba y reproducía algunas imágenes de las medallas que acuñó Vernon Walter. Ya nos confundimos. El ayudante de Eisenhower que vino a España. El traductor de Eisenhower. Sí. Y el almirante Vernon, que está en el Museo de la Armada. O sea, claro, yo lo conocía, pero claro, decía, pero ¿cómo no se habla de esto? Y también yo creo que es la comodidad, querido Alfonso, de que, bueno, pues te lees 2 o 3 libros en inglés y escribes un cuarto y encima, como sabes inglés y los demás no, te das el pisto. Sí. Y como los ingleses, pues digamos que sus equivocaciones, sus errores, sus meteduras de pata, sus derrotas las tapan muy bien, pues claro, estás manteniendo una versión de la historia totalmente equivocada. Pero mira, un acontecimiento científico que a ver si podemos hablar, del que yo no sabía casi nada hasta hace unos 15 años más o menos, o poco más, es la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, que la pone en marcha Carlos IV, que tiene fama de tonto, y que consistió en llevar la vacuna de la viruela de España a las Indias, a Filipinas y al resto del mundo por el que pasaban los barcos, a los pocos años de que se descubriese la vacuna de la viruela por Jenner. O sea, efectivamente. Yo creo que unos 10 años antes. Efectivamente. En un lapso inferior a 10 años, la Corte de Madrid monta una expedición filantrópica, porque era gratuita, de ahí viene la expresión, en la que se lleva esta vacuna, que se tenía que llevar viva, no sé si meto la pata, tú me corriges, no. Se tenía que inyectar en el suero en niños, en niños para que se generasen los anticuerpos, sacarlo y volver a inyectarlo. Era la manera de mantener vivo el suero. Efectivamente. Entonces, la historia es para hacer lo que el viento se llevó, pero más bonito, eso sí, sin sudistas y sin esclavos y sin Escarlata O'Hara. Pero bueno, le estamos quitando muchas cosas. No, pero en vez de Escarlata O'Hara podemos poner a una señora gallega que era la que los niños que se llevaron en esta expedición eran expósitos de un orfanato gallego, y les acompañó la señora gallega con estos niños y dice, bueno, pues yo me apunto. Y les llevaban a los niños, creo que eran 22 niños. No sé si te acuerdas que con Javier Sáenz del Castillo hablamos, destrozamos una película espantosa que se hizo en España con ese título. Hicimos un programa especial sobre el mal cine español. Y ahí es donde aparecía. Y estos niños, pues eran llevados a las Indias, y este suero al llegar pues se volvía a transferir y los 2 médicos que la llevaban, Balmis y Salvini, luego dividen la expedición en 2 tramos, creo que es cuando salen en el Caribe, en Venezuela, la dividen. Uno atraviesa todo México, llega a Filipinas, Macao, que era colonia portuguesa en China, da la vuelta por el Cabo de Buena Esperanza, vacuna Santa Elena, por ejemplo, y llega a Madrid. El otro se queda en Sudamérica, atraviesa los Andes y muere allí vacunando gente. Esto es una obra científica de primer nivel, la primera campaña de vacunación mundial y gratuita. No se hizo nada parecido en décadas. No lo hicieron los ingleses en su imperio durante el siglo XIX, ya con el telégrafo, el vapor, la máquina de la locomotora, etcétera. No lo hicieron los franceses. No digo ya los chinos en su imperio, en el imperio del centro. Esto lo hicieron los españoles. Una muestra de conocimiento científico aplicado. Así es, la viruela se lleva por delante a la gente, que lo sepan nuestros oyentes, o sea, no es otro el motivo de buscar un remedio a esta plaga
el de que pues si la pillabas lo más probable es que te murieses. O quedabas con la cara deformada. Sí, porque la cara picada de viruelas, que se decía, ¿no? Porque esto se exterioriza, este padecimiento, mediante la aparición de unas pústulas, que son unas llagas que supuran por la cara, por todo el cuerpo. Si sobrevivías, ya se había observado que si sobrevivías no volvías a contraerla. Y el tercer hecho curioso que observó Jenner es que cierto tipo de pastores en Inglaterra padecían una especie de cosa similar a la viruela, enfermedad cuyo origen provenía de las vacas, pero en este caso, en el caso de estos ganaderos que padecían este tipo de viruela, vamos a decir así, vacuna, de ahí el origen de la palabra vacuna, de vaca, pues padecían esta viruela, pero no morían. Y lo que observó Jenner es que se inmunizaban contra la viruela que mataba a la gente. Entonces fue y empezó a hacer experimentos tales como: ¿y si yo cojo una pústula de un señor de estos? Que es la cosa que tenemos los científicos en la cabeza, que se nos ocurren cosas que a la gente no se le ocurren habitualmente. ¿Y si cogemos una pústula de estas? ¿Y si resulta que una pústula de estas puesta en un individuo sano, se le hace una incisión en la piel y se le restriega una pústula de estas, una unidad infectiva de alguien que está padeciendo esta viruela benigna o vacuna, no se muere y se inmuniza frente a la enfermedad que sí lo mata? Y empezó a hacer experimentos y llegó a la conclusión de que esto era algo factible y realizable. Y a partir de ese momento empieza la vacunación. Vacuna porque el origen en el fondo es situado en una enfermedad, una zoonosis originariamente vacuna, que pasa a los seres humanos, que no se mueren a consecuencia de padecer esa viruela suave, benigna, pero que se inmunizan contra la fuerte, la humana. ¿Qué ocurrió? Pues que montó el sistema de vacunación, y Carlos IV rápidamente, por las mortandades enormes que había en ultramar, en las posesiones de ultramar españolas, pues se monta esta expedición. ¿Y cómo llevar allí la vacuna? Estas pústulas, si las metías en un tubo y ese tubo lo cerrabas, aguantaban un periodo corto de tiempo. Se morían. Es decir, dejaban de tener esa propiedad de inmunizar a aquel a quien se le inoculaba esa pústula. Esa pústula que era de vaca, de origen de vaca, no nos liemos. ¿Cuál es la única forma de transportar esa vacuna en individuos vivos? ¿Cuáles son los individuos vivos idóneos para transportar ese agente infectivo? En adultos no, porque podían haberla padecido ya y estar inmunizados. Lo mejor era en niños que no hubiesen nunca tenido contacto con la viruela. Y es así que Balmis idea este sistema y se lleva la vacuna viva en el cuerpo de esos niños que están malitos, pero que se recuperan, se inmunizan y se van pinchando de unos niños a otros, de unos niños a otros. Y cuando llegan a los lugares de destino, a Sudamérica o a Filipinas, tienen que recoger niños allí y montar unidades de vacunación en la zona, con niños nativos de allí. Y es el mismo sistema, el mismo sistema. ¿Y todo esto gracias a qué? Pues gracias a un sistema de hospicios que había promovido un señor que se llamó Benito Jerónimo Feijó. El padre Feijó, monje benedictino, que dijo que había que montar establecimientos en los cuales recoger a los niños, que bien porque los padres no podían criarlos, bien porque los padres los abandonaban por cuestiones de honor, etcétera, 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 estaban sueltos por las calles. Había que cogerlos, darles de comer, buscar familias, instruirlos. Todo este sistema lo inventó un cura. Dijimos hace unos días cómo el conocimiento, los que popularizan para que se mantenga el conocimiento, en gran medida es la Iglesia, ¿no? Sí, sí, en España eso ha sido una prueba. Es más, yo suelo decir cuando me dejan hablar, como aquí ahora vosotros, que si hay un país cuya historia demuestre que la ciencia y la fe son compatibles, ese país es España. Porque en España
hemos tenido la España católica hasta hace nada. Es decir, que toda la ciencia que se ha hecho a lo largo de la historia en España, toda la ciencia la han hecho católicos. Y no solo eso, sino que además las instituciones generadas o establecimientos en los cuales se desarrollaba actividad científica, todos los ha fundado la Iglesia Católica, bien directamente como institución, bien personas pertenecientes a la Iglesia Católica. Y cuando queráis entramos en materia. No podemos remontar, yo pienso que es interesante para nuestros oyentes, incluso antes de la existencia de España, porque hay una serie de reflexiones que hacer ahí interesantes, porque el ateísmo es un fenómeno del siglo XX. No, pues nada, le dejamos a Alfonso seguir, ¿no? Oye, me gustaría que esa línea argumental nos la profundizaras. Sí, mira, se trata de lo siguiente, o sea, la España romana, el imperio romano, digamos, es un imperio eminentemente, ya lo hemos comentado, me parece que en el programa anterior lo comentábamos, es un imperio eminentemente práctico, que vive un poco del saber griego clásico, pero hace una serie de aplicaciones de la ciencia salvajes, las ingenierías, toda esta historia. Y a nivel de derecho, también de leyes. Efectivamente. Bueno, es un imperio constructivo. Efectivamente, es un imperio constructivo, todo lo que hacen es muy aplicado, pero en la Hispania romana, pues hay una serie de personajes muy interesantes, que son nacidos en lo que hoy llamamos España. Hay dos de ellos, de los cuales vamos a hablar, aunque sea mínimamente, que son Séneca y Lucio Moderato Columela. Son dos grandísimos aplicadores de la ciencia, aplicaciones de la ciencia. Lucio Moderato Columela, aplicada a la ciencia, a la agricultura. Su famosísimo libro De Res Rustica, pues es un manual que durante toda la Edad Media se utilizó para impartir la enseñanza de la agricultura. Y bueno, ¿qué decir de Séneca? El cordobés, efectivamente, Séneca, un monstruo, un filósofo de primera línea, que, si queréis que os diga la verdad, además hay una leyenda, la leyenda dorada, que incluso lo relaciona con San Pablo. Incluso hay quien llega a decir, lo que pasa es que no está demostrado esto científicamente, ¿vale? Esto ya lo digo por delante. Llegan a decir de él que fue discípulo de San Pablo, que fue católico o cristiano en aquella época, pero bueno, esto no está demostrado, pero ahí está la leyenda áurea, podéis mirarlo en la historia de Séneca. Pero sí es verdad que a Séneca se atribuyen frases absolutamente confesionales, entendámonos, para la época. Una persona que en la época en la que vive Séneca, más o menos en el primer siglo después de Cristo, del 4 al 65 después de Cristo, primero Séneca rechaza la mitología griega. Vamos a ver, lo primero, los sabios griegos eran todos creyentes. Sí, no estoy diciendo ninguna tontería. Politeístas, pero creyentes. No había ni uno que no creyera en Dios. No solamente creían en Dios, sino que creían en dioses. Luego, todo el saber clásico es un saber religioso. Ese apunte es muy interesante, hombre, ¿no? Porque no estamos hablando de un ateísmo combatiente, sino las personas en las cuales tenían conocimiento eran absolutamente creyentes. Claro, las depositarias del conocimiento. Los ateos de hoy reivindican mucho a Sócrates, a Platón y a Aristóteles. Muchas gracias, ateos. Claro. Muchas gracias, ateos. Este católico os da las gracias, porque estáis reivindicándome gente que era religiosísima, mucho más religiosa de lo que somos los cristianos igual. Lo que decía de Séneca, frase de Séneca en una de sus cartas: demos gracias a Dios de que nadie está obligado a permanecer en la vida. O sea, incluso creía en la vida eterna. Pero es que antes de Séneca hay una cosa que quería decir Sócrates, que este sí que vive del 469 al 300 antes de Cristo. Sócrates, ¿vale? Pues este señor ya propugna el monoteísmo sin pertenecer al pueblo de Israel. Dice, Dios tiene que ser uno, hombre. ¿Cómo? Pero esto es un cachondeo que nos estamos inventando, tantos dioses. Dios tiene que ser uno. Y lo que dijo que le costó la vida: ser ateniense no es la verdad. Atenas no es la verdad. El imperio no es la verdad. Hay otros imperios, otras realidades, otras culturas. Y no tenemos por qué, cuando conquistamos un pueblo, someterle y obligarle a pensar como nosotros, porque a lo mejor en su forma de pensar, en su forma de ser y en su forma de vivir tenemos cosas que aprender. Esto lo dice Sócrates. Y este es un movimiento universal que ocurre del 800 al 300 antes de Cristo, en el cual se establece algo que es absolutamente revolucionario, que es que la autoridad no es la verdad. Es decir, ¿esto qué significa? Pues que hasta ese momento, hasta los 800 años antes de Cristo, el que tenía la autoridad era lo que decía lo que estaba bien y lo que estaba mal, lo que era cierto y lo que era mentira, lo que era verdad y lo que era mentira. Pues Sócrates es uno de los que lo pone.
en duda. Pero es que esto ocurre en China con Confucio, en Persia con Zoroastro, en India con Buda, en Grecia con los filósofos y con los profetas en el pueblo de Israel. Esta crisis es una crisis auspiciada por gente religiosa. Los ateos han empezado a existir ahora, en el siglo XX. Todo este movimiento de la antigüedad, de la generación del conocimiento de la antigüedad, es un movimiento que hacen creyentes, politeístas. Séneca condena la esclavitud, proclama la igualdad entre los hombres, etcétera. Incluso se dice también, desde luego no fue un hombre religioso precisamente ejemplar, quizás, porque hay también una tradición que cuenta que Séneca acabó suicidándose, ¿vale? Que esto no es precisamente muy cristiano. Pero es verdad que, quiero decir, los personajes de esta época eran una mezcla de cosas que, sin duda alguna, de mucho interés, insisto, y lo vamos a repetir muchas veces aquí, en esta emisora, pues los antiguos eran creyentes todos, eran politeístas. Pero quizás la muerte de Séneca se debe también a la expresión del emperador que le había exigido su muerte, ¿no? Sí, hombre, en el caso de Sócrates es absolutamente cierto. Es decir, a Sócrates le persiguieron porque, claro, decir que Atenas no era la verdad, claro, le cuesta la vida, o sea, porque todos los atenienses creían que era la verdad todo lo que ellos decían, pero eso no es cierto. Pero de este saber clásico, como ya hemos comentado en el programa anterior, origina y ocurre en España de una manera muy conspicua y muy singular el saber de la Edad Media. Los que cultivaron el saber en la Edad Media en España. ¿Hay algún personaje? Podríamos preguntarnos en voz alta, en la Edad Media, que cultivara el saber, que le interesara el saber y que además fuera alguien creyente. Pues sí, los hay. Y seguramente habréis oído hablar de uno de ellos por activa o por pasiva. Yo os voy a dar el nombre laico: Isidoro de Sevilla, en latín Isidorus Hispalensis. El autor de las etimologías. Efectivamente. Desplazado de Cartagena por Bizancio, huérfano, hermano San Leandro, obispo, hermano Fulgencio, obispo, hermana Florentina, abadesa. En su casa de Isidoro de Sevilla, contra lo que los laicistas dicen es una prueba irrefutable, había una biblioteca en la cual había libros de sabios, creyentes, paganos, de la antigüedad, musulmanes no, todavía no había aparecido el Islam, de todo tipo de origen. Una biblioteca absolutamente ecléctica en casa, tanto pagana como cristiana. Bueno, ¿cuál es el objetivo de Isidoro de Sevilla? De San Isidoro de Sevilla, sí, es el mismo. Isidorus Hispalensis, Isidoro de Sevilla, de este santo. El objetivo fundamental que se plantea en su vida es formar eruditos cristianos al servicio de la Iglesia. Y además, formar élites para servir a la sociedad. Y nada menos que desarrolla Isidoro de Sevilla, que lo acaba de decir Pedro, en una obra suya magnánima, de la cual todavía se conservan 5.000 copias, que fue traducida a muchísimos idiomas. Es que, perdona, fue el libro de origen español más traducido en la cristiandad durante cientos de años. Efectivamente, le llevó a escribirlo más de 50 años. Perdón, más de 20 años. No se sabe muy bien si trabajó o no en grupo. Hubo fuentes paganas como Virgilio, Cicerón, Lucano, Juvenal, Prudencio, y fuentes cristianas: Jerónimo, Agustín, Lactancio, Casiodoro, Ambrosio, Gregorio Magno. Toca todas las ramas del saber. Pero lo fundamental, el programa de enseñanza que va a ser el programa que se va a practicar en la Edad Media. El famoso Trivium y el Quadrivium. Esto lo incluyen las etimologías, que además es un libro multidisciplinar. Es que, perdonadme que os diga, pero es que además, esta es la ignorancia que tenemos y la malicia de algunos que no hablan de esta faceta religiosa de San Isidoro. Podéis ver una bellísima estatua de San Isidoro en la puerta de la Biblioteca Nacional en Madrid. De San Isidoro. Pues este señor era un científico medieval. Bueno, pues ya San Braulio, aproximadamente que vive aproximadamente desde el 590 al 650, dice: tú nos has desvelado, hablando de Isidoro, la edad de nuestra patria, las historias de todos los tiempos, las leyes de las ceremonias sagradas y de los sacerdocios, la disciplina pública. En el Concilio de Toledo, en el 653, a San Isidoro se le nombra ilustre maestro de nuestra época y gloria de la Iglesia Católica. Pero Menéndez Pidal, que es un intelectual del siglo XX español incontestable, don Ramón Menéndez Pidal, dice de San Isidoro: por 5 siglos las obras isidorianas representan muy alta ciencia para todos los hombres de Occidente. Un milenio dura su utilidad inmediata. Nadie en toda la Edad Media, dice Ramón Menéndez Pidal de San Isidoro, escribirá de recónditas cosas divinas o humanas sobre toda la antigüedad que no sea deudor de Isidoro. Es citado
a troche moche por todos los escritores que escribieron en la Edad Media. Y Benedicto XVI, en 2008, dijo de San Isidoro: es considerado el último de los padres cristianos de la antigüedad. Bueno, nos vamos a ir a publicidad. Yo creo que también en otro interesantísimo programa que nos está dejando con ganas de volver. Sí. Así que continuamos con Alfonso Carrascosa, con Pedro Fernández de Barbadillo. Volvemos de inmediato, no somos nadie. Bueno saber de ti, aunque sea por teléfono. Sí, a la distancia, como siempre últimamente. Oye, antes de que se me olvide, y ya sabes que tenemos poco, solo hablamos en directo y en antena, un programa Falacias de la Historia que hicimos aquí, de los más descargados de Cita con la Historia, solo bueno, por la parte que te toca. Me alegro, porque la verdad es que fue divertido, fue un programa sobre todo divertido. Bueno, que por cierto quedamos en hacer la segunda parte, que nunca ha venido, y hay nuestros muchos oyentes que nos la están demandando, Pues cuando quieras, porque además ese tema da para segundas, terceras, cuartas y hasta decimonovenas podemos pasarnos. Bueno, hola Javier, buenas tardes, soy Pedro. Hola, ¿cómo Pedro, estás? ¿qué tal? Pues, buenas tardes, ¿cómo pues estás? Aquí estamos demoliendo otra falacia de la historia, que es la de que en España no ha habido ciencia y solo hemos dado para brutos y para meapilas. Hay 150 años que llevamos con lo mismo. Sí. y estábamos hablando con Alfonso Carrascosa, que es biólogo, miembro del CSIC, otra gran obra científica en España. Nos habíamos quedado en San Isidoro. No sé si Alfonso nos va a acabar de hablar de uno de los grandes científicos medievales, que es Raimundo Lull, y luego pasamos a tu especialidad, Javier, que es América. Vamos a las Indias. Sí, bueno, poco más que decir. O sea, Raimundo Lull es otro grande de la ciencia, digamos así, medieval, que hace también énfasis en un poco los objetivos que se marca Isidoro de Sevilla, San Isidoro. De Ramón Llull, este mallorquín, pues en este momento se está planteando también si fue o no santo, porque parece ser que fue al final martirizado. Fue un hombre muy ardiente, muy deseoso de transmitir las enseñanzas del Evangelio, las enseñanzas de la fe, pero además de pues profundizar en los conocimientos científicos. Y Ramón Llull tiene un libro que tiene muchísimo que ver con la institución a la que pertenezco, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es el libro que se titula Arbors Scientiae, el árbol de la ciencia, en el cual él establece un diálogo entre varios personajes, y lo que viene a decir es un poco pues cómo toda la ciencia, que está compartimentada, digamos así, en disciplinas, pues conduce de una manera indefectible, que es un poco lo que hay detrás de lo que se llama matriz cultural cristiana, pues conduce al conocimiento de Dios. Dios ha hecho las cosas, se pueden conocer, vamos a conocerlas, vamos a estudiarlas desde cada una de las disciplinas científicas, pero sin perder de vista el origen último de toda esta realidad que conocemos es Dios, y que por lo tanto pues Dios puede ser, como se ha dicho siempre y sabemos y conocemos, alabado en sus obras. Entonces Ramón Llull escribió muchísimas obras, las tradujo a varios idiomas, propuso que una cosa que al final los concilios acabaron dándole la razón, pues para evangelizar era fundamental que la Iglesia creara escuelas de idiomas para formar a sus misioneros y también para formar a sus profesores. Es decir, que durante la Edad Media en España se instauraron, se desarrollaron importantes cuerpos de doctrina, de conocimiento, San Isidoro, Ramón Llull y otros, que después fueron impartidos no solamente en España, sino también en toda la cristiandad, con el fin de que el saber que habían los monjes transmitido y escrito en los monasterios a lo largo de los siglos, para que no se perdiera el saber clásico, pudiese llegar a las nuevas generaciones. Y además mezclaban, no quemaban libros que no fuesen de creyentes. Los libros de los paganos, todos ellos por cierto creyentes, es decir, de los clásicos, no quemaron ninguno. Los traducían todos y no eran creyentes. Esa paparrucha que nos cuentan y que parece como una verdad, que es mentira, de que estábamos quemando libros todo el día porque el saber no sé qué, eso es mentira. Nosotros aquí tradujimos libros, y luego cuando llegó el Islam, los libros de los médicos árabes están traducidos por monjes. Las escuelas de traductores que vienen después de estos dos grandes sabios de la Edad Media, la Escuela de Traductores de Toledo, Alfonso X el Sabio, todo el esfuerzo que hace. ¿Para qué? Pues para que exista al latín todo el saber judío, para que exista al latín todo el saber que proviene y está escrito en árabe. Todas estas cosas, además las hizo la Iglesia en España. Entonces, claro, estamos matando un poco dos pájaros de un tiro. Es decir, primero, ¿hubo ciencia en España? Sí, la hubo en la Iglesia. La Iglesia fue un protagonista fundamental. Y termino.
si queréis abundar en la historia de la ciencia en España, pues cómo no vais a leer a quien es el decano y fue el defensor en la famosa polémica de la ciencia en España, Menéndez Pelayo, un libro que está en internet gratuito que se llama La ciencia española. Ahí recoge y recopila un montón de nombres y de personas que transmitieron el saber, que luego ha habido, esto no se puede tampoco discutir, que luego ha habido, oye, figurones que no son españoles en la historia de la ciencia y tal, sin duda alguna, pero creer que solamente ha habido ciencia fuera de España es una torpeza. Javier. Sí, bueno, en primer lugar me vas a permitir que salude al doctor Carrascosa, que no tengo el gusto de conocerle personalmente. Javier, encantado. A mí no me llame de usted, por favor. Me llamo Alfonso. Pues Alfonso, un placer. Me había hablado de ti, Pedro. Tengo que reconocer que he estado cotilleando en internet sobre ti y todo lo que he encontrado ha sido bueno. Eso es muy peligroso, ¿eh? Gracias. Es que lo malo no lo subo. No cotillees sobre mí, que no hay nada bueno, ¿eh? No, sobre ti, por desgracia, no hace falta que cotillees. Te conozco hace mucho más bien. Pero no, está bien, porque además que se vea que aquí cuando lo de invitar a amiguetes es amiguetes que saben, como dice Alfonso Carrascosa, que es un investigador, un señor con la cabeza muy bien amueblada y con un currículum que, vamos, que se presenta por sí solo. Entonces, muchas encantado. Gracias. Es una pena que no pueda estar en persona para conocerte, pero ya nos conoceremos, no te preocupes. Y mira, me acabas de poner una bandeja con lo que has dicho de Ramón Luz de los idiomas. Ajá. Porque, por ejemplo, una cosa que casi nadie conoce es que en el viaje de Colón inicialmente va a la India. Ese es su proyecto. Sí. Y Colón lleva intérpretes que hablan árabe, que hablan persa, e incluso uno que habla indio. Toma ya. Porque evidentemente había gente que dominaba perfectamente esos idiomas y claro, no solo lleva las cartas como, bueno, de hecho si uno se mete en internet puede incluso encontrar, ¿no?, la carta de los reyes a los príncipes de las Indias, pero esa carta estaba escrita en varios idiomas, entre ellas estaba escrita como digo, en árabe, estaba en persa y estaba incluso en hindi, vamos. Sí, sí. Y llevaba a sus intérpretes, es decir, que había un sustrato de intelectuales y de conocedores, de científicos, no se trata de tanto científicos o técnicos de la cultura, me da igual cómo llamarlo, pero de gente preparada. Como muy bien has dicho, la obra, me la has citado lo tenía que apuntar a decirlo, la obra de Menéndez Pelayo es fundamental, ¿no? Porque esa obra de la famosa polémica sobre la ciencia española, donde Menéndez Pelayo demostró por activa, por pasiva y por perifrástica que era una mentira como la goma un pino, eso de que aquí no había habido ciencia, pues esa obra es, como dices tú, que está en internet, es perfectamente consultable por cualquiera. Ajá. Vamos. De hecho, yo tengo aquí, mira, me llamó Pedro y estaba comentando sobre el tema de América. Tengo aquí mismo, en la mesa tengo 4 libros, 4 facsímiles de libros del siglo XVI y del siglo XVII. Uh-huh. El Compendio de la Esfera o del Arte de Navegar, de Martín Cortés. Fíjate. De 1500, este es del año 1551. Tengo aquí al lado el libro de Cosmografía de Pedro Apiano, que es una traducción de 1558. Uh-huh. Tengo aquí el Itinerario de Escalante, el Itinerario de Navegación de Juan de Escalante del año 1575. Y tengo aquí al lado la Cosmografía de Pedro de Medina, que es también de 1500 y pico. Es decir, y estoy hablando, estos 4 libros en concreto son básicamente los 4 libros fundamentales para la navegación y para la geografía de todo el siglo XVI. No en España, en el mundo. En el mundo. Entonces, no es, evidentemente alguno puede pensar, hombre, claro, como los españoles descubrimos América, llevábamos la delantera. Pues efectivamente, llevábamos la delantera. Había un elemento en el que, yo recuerdo un profesor que tenía en la universidad cuando yo estudiaba, que decía, miren ustedes, la navegación en la época del descubrimiento es como la carrera espacial. Llevar la delantera es como Estados Unidos y Rusia en la carrera espacial. Es decir, la diferencia tecnológica y científica que había entre España y Portugal con el siguiente país que hubiera detrás, Inglaterra o Francia, era equiparable a la que en los años 60 podía haber entre Estados Unidos y Rusia con nosotros. Claro. Así de sencillo. Claro, y de hecho, por ejemplo, mira, una anécdota. Por ejemplo, este itinerario de navegación de Escalante. Lo que pasa es que nosotros hemos sido muy malos en relaciones públicas. Sí. Yo siempre digo a mis alumnos, y lo he dicho varias veces en el programa, que la historia, cuando hablamos por ejemplo del programa de las fases de la historia, que recuerdo Javier, la historia tiene un gran defecto como ciencia, y es que se formó como ciencia moderna en la Ilustración, y se formó con un montón de prejuicios y de clichés que son falsos. Uh-huh. Y uno de los clichés es que se hace sobre lo que se conoce, no solo lo que se hizo, sino lo que se conoce, y se conoce de forma muy distorsionada. Efectivamente. El libro de Escalante, el Itinerario de Navegación del año 1575,
es el libro más importante de navegación y que existe en todo el siglo XVI. No solo es un compendio de los puertos y de geografía, sino más de lo que son las corrientes marinas, las mareas, vientos, etcétera, etcétera. Es todo un tratado de oceanografía de la época. El problema es que este libro estuvo prohibida su publicación, pero no porque se prohibiera la ciencia, sino porque el libro era tan bueno que dijeron, no podemos publicarlo porque si un ejemplar llega a manos de los franceses o de los ingleses, van a tener toda la información que nos permita a nosotros estar por delante. Claro. Entonces, el libro existían sus copias, estaban custodiadas por la Casa de Contratación y por el Consejo de Indias, se conocía perfectamente, los españoles lo tenían a mano, cualquier navegante español podía consultarlo, pero tenía que ir a un sitio determinado, a unos puertos autorizados, coger su copia, la avión oficial, y luego se lo guardaba por una cuestión simplemente de protegerse frente al espionaje industrial. Bueno, Javier, eso es como en las películas de la Segunda Guerra Mundial, las órdenes que tenían los submarinos alemanes de hundir la máquina Enigma. Claro. Bueno, mira, te voy a poner un ejemplo que esta mañana lo estaba pensando. ¿Alguien duda de que hoy en día Israel es, si no la primera, una de las primeras potencias mundiales en el mundo de la informática? No. Pero ahora, ¿alguien de los que estáis ahí o alguien de los que me está oyendo es capaz de decirme el nombre de un informático israelí conocido? Ahí está el punto. Claro, son los reyes del mambo, pero es así, se lo guardan en secreto. Yo quería añadir una cosa de las que has dicho que es muy interesante porque y es que desde un punto de vista estrictamente historiográfico y dicho por historiadores de la ciencia no precisamente afines a la Iglesia ni afines a cualquier cosa que pueda simpatizar con lo católico, pues tengo que decir que siendo rey el católico Fernando, se erigió una institución en España que hay un consenso aceptable que la señala como la primera institución científica no universitaria de Europa, que es, la ha mencionado indirectamente, la has mencionado tú indirectamente con anterioridad, que es la Casa de Contratación. Claro, efectivamente. En la Casa de Contratación aparece el primer oficio de científico, atención oyentes, el primer oficio de científico liberado de docencia que se señala como tal en la historia de la ciencia de España, que es el oficio de cosmógrafo. La primera profesión científica. De ahí salían los pilotos reales, de ahí salían los pilotos que tenían que saber... ¿Qué tenían que saber? Astronomía, tenían que saber biología, tenían que saber un montón de disciplinas que se impartían en la Casa de Contratación. La Casa de Contratación, pues el tesorero, por ejemplo, por dar un nombre para ver la relación que tenía la Iglesia y lo mala que ha sido la Iglesia, ¿verdad? Pues el tesorero de la Casa de Contratación, Sancho Ortiz de Matienzo, aparte de letrado y buen jurista, pues era canónigo de la Catedral de Sevilla. Y fue el primer abad de Jamaica. Este señor estaba involucrado en este aparato científico que se ha dado a decir así que lo fue, que es la Casa de Contratación. Entonces, si la Casa de Contratación fue la primera institución científica que se fundó en España, donde apareció el primer oficio de científico, el de cosmógrafo, y además había canónigos que estaban ahí hincando el callo y dando clase, ¿cómo se puede hoy sostener que la Iglesia es enemiga de la ciencia? ¿Cómo se puede hoy sostener que en España no ha habido ciencia nunca? Pero si es que esto es del género bobo. Bueno, esto es como, y tú lo sabes mejor que yo, Alfonso, el mito de la ignorancia en la Edad Media. Yo siempre digo a mis alumnos, vamos a ver, la Edad Media es la época del oscurantismo y de la ignorancia, por eso es la época en la que nace la universidad, ¿verdad? Claro. Que es la institución más importante cultural de la historia. Efectivamente. Es muy lógico, ¿verdad? Que en la época de ignorancia... Efectivamente. Y ahí está, la primera universidad del mundo, la Universidad de Bolonia, fundada por la Iglesia. Pero sí es que es alucinante. Y luego vino toda la revolución del movimiento universitario en España, Universidad de Salamanca, Universidad de Alcalá, Universidad de Palencia, todas las universidades que fueron sucediendo en la España moderna, que son todas auspiciadas por la Iglesia Católica. Sí, bueno, por ejemplo, el tema que has comentado, volviendo al tema de los idiomas, antes hemos comentado los idiomas, lo has comentado tú en la época de Ramón Lull, he comentado yo los idiomas de Asia, pero los idiomas americanos, toda la labor de conservación de idiomas de indios y de idiomas indígenas, la transformación de gramáticas, pues yo, por ejemplo, el vocabulario de Antonio de Molina, de Alonso de Molina, en México, es la obra de los misioneros para conservarlos. De hecho, si hoy en día se conservan prácticamente casi todas las lenguas indígenas americanas, es por la labor de la Iglesia, por la labor de los misioneros. El año que viene es el año... El año que viene es el año de la Internacional de las Lenguas Indígenas.
Tenemos que hacer un programa especial sobre esa efeméride y decir la Iglesia Católica cómo ha contribuido a la conservación de las lenguas indígenas. No te preocupes, Alfonso, que haremos ese programa y contaremos contigo y también con Javier. Por ejemplo, sobre América, pero no específicamente, o sea, no solo América, sobre la época, ya no la época medieval, sino la época moderna, con el protagonismo de América. Esto no es solo la geografía que decíamos antes, ¿no? De Escalante, Pedro Cortés, etcétera, etcétera, o Martín Cortés, porque hay dos, un Pedro Cortés y un Martín Cortés. Es que son muchas disciplinas las que se desarrollan entonces en España y que son importantísimas. La geografía o la cosmografía, como se decía entonces, que como bien ha dicho Alfonso, no es solo geografía, es que es también astronomía, es que es el núcleo de la física. Sí, sí. O sea, la física newtoniana llega a ser lo que es por los cosmógrafos del 16. La geografía de la época es la física que hoy diríamos la física con mayúsculas, ¿no? Sobre todo la astronomía. De hecho, como ya has dicho tú, ¿no? El cosmógrafo mayor de las Indias, en la casa de contratación y la cátedra que se crea, bueno, hay un momento que es la biblioteca más importante de astronomía que existe en el mundo. Claro. Es que eso no lo saben nuestros oyentes, es que está muy bien que lo digas. Claro. Y biblioteca además que se conserva. Claro. Libros que se conservan, libros que, de hecho, estos que tengo yo aquí son facsímiles de libros que están ahí en el archivo de Sevilla 1 y en la Biblioteca Nacional otras copias. Javier. Entonces, pero además hay otras disciplinas, que es, por ejemplo, la antropología. La antropología como ciencia se la inventan los misioneros españoles en el siglo XVI. Exacto, muy bien. La filología, una gran parte de lo que es el desarrollo de la filología como ciencia, viene también del esfuerzo. La filología tiene dos pilares, por así decirlo. Por una parte es el estudio de las lenguas clásicas y las lenguas muertas, y luego el segundo pilar va a ser el conocimiento de las lenguas indígenas, donde el protagonismo de los misioneros es también fundamental. Y luego otra disciplina también importantísima, gracias sobre todo al descubrimiento de América, va a ser el desarrollo de la ciencia y la farmacia. Lo que ocurre es que a veces nos quedamos mucho en buscar al gran descubridor. Y yo pongo muchas veces un ejemplo a mis alumnos, y digo, esto es como Grecia y Roma. Todo el mundo conoce los sabios griegos, pero a la hora de citar obras todo el mundo nombra los acueductos romanos. Claro. Entonces, los españoles nos pasa un poco lo mismo. No somos a lo mejor los que sí lo somos, pero no tenemos la conciencia de ser los grandes descubridores, y ahí todos pensamos pues en un Copérnico, en un Galileo o en un Newton, pero sí somos los técnicos que lo desarrollan, digamos que somos los protagonistas de la aplicación práctica. Entonces, a lo mejor es más importante algún científico o algún médico, algún farmacéutico del 16 en Francia, en Inglaterra, en Italia. Pero el núcleo fundamental del desarrollo de la medicina corresponde a los españoles, con creación incluso, como decías tú, Alfonso, de instituciones. No hablamos solo de personajes individuales, de instituciones, como es el protomedicato, la creación de el desarrollo de los colegios de farmacia en América. Hombre, la botica escurialense, Felipe II, la botica escurialense, aquí en San Lorenzo de Escorial, la más importante farmacia de la época, y la funda aquí un rey católico dentro de un monasterio, y pone al frente a Fray José Bonilla, que fue un monje, y además hace la Biblioteca Laurentina, que es la biblioteca más importante que existe después de la del Vaticano, ahí en San Lorenzo de Escorial, que lamentablemente se quemó después en el siglo XVII, me parece, por un accidente. Te quiero decir que es que eso, la botica escurialense da para otro programa. Sí, hay una cantidad y bueno, es que la medicina, bueno, todo el mundo recuerda, por ejemplo, la quinina, vale, pero es que como la quinina hay otras 50.000 cosas. O sea, la farmacopea americana ha sido decisiva en el desarrollo de la farmacia moderna, y luego el tratamiento de las enfermedades, la etiología, las formas de diagnóstico se desarrollan y se perfeccionan sobre todo por una necesidad, ¿no? El desarrollo de las epidemias lo que hizo fue despertar un procedimiento práctico de los médicos que supuso un avance como no se había hecho pues desde la época de la peste negra, por desgracia, ¿no? Y bueno, y que ya creo que lo habéis comentado, ya lo hemos hablado otras veces, tiene su culminación en un acontecimiento notable y memorable, que es la expedición de la vacuna a principios del siglo XIX, del doctor Balmis. Sí, Javier, sí. Que nos quedan 5 minutos. Mira, has mencionado que Colón llevó en su expedición a peritos en lenguas, en persa. Yo quiero recordar que la ciudad de Persépolis fue redescubierta para Europa por un español, García de Silva y Figueroa, que fue enviado por Felipe III, que también tenía fama de tonto, como Carlos IV, fue enviado como embajador a
al Shah de Persia, a Abbas I, para ver si se aliaba con España contra los turcos y también contra unos tales ingleses que estaban chinchando por el Océano Índico contra los portugueses. Así que ya ves. Y oye, ya que mencionamos a Colón, que sé que es un personaje que te encanta, estoy siendo irónico. Sí. La primera. Yo soy de los que piensan que fue el primer miembro de la mafia italiana que llegó a América. Entonces, la entrada de Colón en Castilla, la verdad, no es muy gloriosa, porque presenta el proyecto. La verdad es que tampoco se presentó con educación, sino que iba pues encantado de haberse conocido. Y su proyecto de llegar a las Indias atravesando el Océano Atlántico sin atravesar zonas en las que estaban los portugueses, que ese era el meollo, fue sometido por la reina Isabel I a una comisión universitaria y dijeron que había hecho mal los cálculos. Explícalo. Como también hay mucha gente que cree que es Colón el que demuestra que la Tierra es redonda, cuando ya se sabía desde antes del nacimiento de Cristo, por Eratóstenes, el griego. Sí, bueno, la Tierra redonda es una cuestión que desde el principio de la humanidad, desde que sabemos que existe ciencia, o sea, ya suponemos que los babilonios pensaban que la Tierra es redonda, porque el primer mapa mundi que conocemos es una tablilla babilónica del siglo VIII antes de Cristo, y aparece la Tierra con forma redonda. Entonces, no nos dice que la Tierra sea redonda, pero aparece en forma redonda. Luego es de suponer que pensarán que es redonda, ¿no? Entonces, bueno, cuéntalo de la comisión. Mitos. Sí, lo de Colón. A ver, Colón es un señor que hace unos cálculos guardándose una serie de secretos, el famoso secreto de Colón sobre... Pues lógicamente él quiere tener la llave para que nadie le pueda pisar su descubrimiento. Entonces, por conservar su secreto oculto, lo que hace es que empieza a manipular los datos. Claro, eso evidentemente a un señor de la calle a lo mejor le puedes engañar. A los científicos españoles de la época no les engañas porque son, como decías tú, que si les tenían por tontos. Bueno, ahí el más tonto hace relojes. Entonces, evidentemente, enseguida se dan cuenta. Colón tiene un fallo fundamental en su proyecto. A partir de ese fallo, todo arrastra todo lo demás. Él calcula la Tierra un 25% más pequeña de lo que es. Con lo cual, los cálculos son todos absolutamente surrealistas. Entonces, el proyecto de Colón no soporta 5 minutos, ni siquiera 5 minutos de discusión científica. A los 5 minutos es decir, una de dos, o este señor o es tonto o miente. Así de claro, no hay más que discutir. Entonces, él hace un falseamiento de las distancias, de las medidas y de todo, pero ya digo, es que se come un 25% del diámetro de la Tierra. Bueno, saltemos de Colón a la expedición de Jorge Juan. Bueno, otra de las cosas, claro, es lo que he dicho antes, que somos muy malos, hemos sido siempre muy malos propagandistas. La famosa expedición para medir el Ecuador, la expedición francesa, sí, es francesa en cuanto a que son los patrocinadores, pero los artífices realmente de la expedición son españoles. Es una expedición allá por la década de los años 30, promovida desde la Academia de París, llegando a un acuerdo con la corona española, y entonces lo que van son unos jefes de la expedición, que son 2 o 3 franceses, y luego todos los técnicos de la expedición y toda la infraestructura se la ponen los españoles, y los que hacen al final la medición real son los españoles, y son, en concreto, los 2 artífices de la medición son Jorge Juan Santacilia y Antonio de Ulloa, efectivamente, los jóvenes guardiamarinas, que además ese es el inicio. Fundador del Gabinete de Historia Natural, que es el actual Museo de Ciencias Naturales, que es donde yo trabajo. Antonio de Ulloa, don Antonio de Ulloa. Y también y Jorge Juan también del Observatorio Astronómico de Madrid. Claro. O sea, Javier, decías que los españoles nos vendemos muy mal. Fíjate si nos vendemos mal, que me decía mi hija, que ha estado en Irlanda aprendiendo inglés, viviendo con una familia, que estaba muy enfadada y porque el libro de historia que tenían en el Colegio de Irlanda decían que Estados Unidos había conseguido la independencia de Inglaterra gracias a los franceses. Los españoles no aparecían en ningún momento. No aparece Bernardo de Gálvez, al que le dedicamos un programa en esta casa, ni todo el esfuerzo de España contra los ingleses. Y hombre, ya para acabar las proezas náuticas, una de la que se habla muy poco, y es la de la fragata Numancia, el primer buque blindado hecho totalmente de metal que circunnavegó el globo en 1864-66. Bueno, es una expedición también memorable. Pero fíjate, volviendo al caso de Jorge Juan, fijaos hasta qué punto la infraestructura española era potente, que el responsable francés de la expedición, que no recuerdo el nombre, Luis, pues no me acuerdo el apellido,
cuando acabó la expedición no volvió a Francia, se quedó en Lima de profesor. Prefirió quedarse en Lima de profesor de matemáticas que volver a Francia. Sí. De la Academia de París. Me lo creo. Bueno, no tenemos, querido Javier, tiempo para más. Como siempre, un placer haberte tenido aquí en los micrófonos de Radio Ya, en tu programa, en esta tu casa, en Cita con la Historia. Un abrazo muy fuerte, da gusto siempre estar entre amigos y da gusto además añadir un amigo nuevo como es Alfonso. Gracias. Este programa no he hablado. Gracias, tú sí que eres guapo, Javier. Un abrazo, Javier. Un abrazo. Bueno, adiós. Alfonso Carrascosa, es obligada tu vuelta aquí cuanto antes. Pues nada. Solo te digo eso. Cuando nos coinciden las agendas, volvemos al ataque. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Gracias a vosotros por haberme invitado de nuevo. Gracias. Pedro Fernández Barbadillo, la próxima vez volvemos. Dios mediante. Pues sí, oye, y otro programa como este, porque como dices, no has trabajado, ¿eh? No, a mí todo me viene muy bien porque has estado whatsappeando y limpiando el móvil. Y tomando notas. Es verdad, doy fe. Bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias por estar ahí. Nosotros prometemos volver, Dios mediante, la próxima semana aquí a Cita con la Historia, cita con Radio Ya y cita con don Pedro Fernández Barbadillo. Volvemos.